Tengo acá la palabra hola. A ver, tú dime, ¿la palabra hola será una oración? ¿Sí? ¿No? Tal vez, profesor. Dime, ¿la palabra hola será una oración? Solo ponme eso, a ver, ¿sí o no? Solo dime sí o no, la palabra hola. ¿Será una oración? ¿La palabra hola? A ver, solo dime sí o no, la palabra hola. ¿Será una oración o no? ¿Será una oración? Oye, yo creo que a mí me está fallando la computadora o no veo tus mensajes por alguna razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Dime, ¿la palabra hola será una oración? ¿Bastará una palabra hola para llegar a formar una oración? No dicen, ok, será, no sé. Mira, a ver, bueno, pues en ese caso, ya estamos por acá. Listo. Ya, la palabra hola, tú me dices, profesor, la palabra hola no basta para hacer una oración. Y yo te podría decir, ok, es tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vemos que una oración se compone de más de una palabra, ¿listo? Entonces, en ese caso, ya, en ese caso, voy a compartir a ver, en ese caso, mira. ¿Y ahora qué pasa si el constructo, ¿no? Es buenos días? ¿Ya? Buenos días. Dime, ahora sí, esto de acá es una oración. Dime, a ver. Buenos días. ¿Será una oración? ¿Será la palabra buenos días una oración? ¿Sí o no? Mira, tengo hola, tengo buenos días. ¿Será la palabra buenos días una oración también? ¿O no será una oración? ¿O esta sí será una oración, profesor, y hola no era oración? Ya, a ver, buenos días. ¿Será una oración? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Nada más. Dime sí o no. No, me dice Yurfa. Ok. Dice que buenos días no es. Ariana también dice no, profesor. Buenos días tampoco es oración. Ya. ¿Y qué pasa si yo le pongo punto? ¿Ahora sí será oración? ¿Qué pasa si yo le pongo un punto a buenos días? Ahora, ¿será oración o sigue sin ser oración? Ahí hay que analizar un poco, ¿no? Si yo le pongo punto, ¿ya es oración? ¿Qué pasa si yo tengo acá el constructo dime? Dime. A ver, acá, ¿habrá oración? En dime. Vamos, pon ahí en el chat. Dime, ¿será una oración o no será una oración? A ver, ¿qué dices tú? La palabra dime, ¿será una oración? O en este caso, no será una oración. La palabra dime, sí, dice Aranda. Ok, ¿ya? Pero Yurfa dice no. A ver, vamos a entrar aquí en un debate. Oye, y si yo digo, la niña, la niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul. Oye, dime, ¿esto sí será oración? La niña de la lámpara azul. ¿Esto será oración o este no? Sí, dice uno, ve, por ahí me mandan su like. Sí, me dicen todos. Profe, ese sí, obvio, ese sí es la oración, la niña de la lámpara azul. Ya, a ver, vamos a tomar algo en cuenta. Algunos lingüistas, algunos lingüistas y algunos muchos otros, de hecho esto es una opinión muy dividida. Algunos lingüistas dicen, no, que la oración se caracteriza por tres cosas esenciales. La primera de ellas, ya, vamos a ponerlo por acá, conceptos generales. A ver, la oración, vamos a poner acá la oración. La
oración. La oración se caracteriza por tres aspectos generales. Número uno, se dice que la oración posee sentido completo, ¿ya? Dicen los lingüistas, toda oración posee sentido completo y todo constructo que posea sentido completo es conocido como una oración, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la palabra, bueno, la expresión buenos días tiene un sentido completo. Tiene un sentido completo porque tú lo utilizas para saludar por las mañanas. Tiene un sentido completo porque solo se utiliza en las mañanas. Una vez que llegan las 12, ya no dices buenos días, tú dices buenas tardes, ¿ya? Entonces, el término buenos días, ¿ya? Toda la frase buenos días tiene un propio sentido completo. Como termina en punto, tiene un sentido, ¿ya? Según la primera definición, esto sería una oración, una pequeña oración. Buenos días. Wow, wow, profesor, wow. Es que es así, la mayoría de lingüistas apoya esa parte de la teoría, que una oración posee sentido completo. Y complementario a esto, ya existe un segundo concepto. Dice, se supone que una oración no solamente tiene sentido completo, sino que es de carácter contextual. Contextual. ¿Qué significa que sea de carácter contextual, profesor? Fácil, significa que se va a ver ligado ¿a quién? Al contexto, pues allá. O sea que la oración se va a ver ligada al contexto. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Este hola, lo cambio, pero vamos a ponerle un par. Tú me dirías, profesor, un par. ¿Cómo un par? Un par no es una oración, no tiene sentido. ¿Cómo un par? ¿Un par de qué? ¿No? Ah, claro, pues es que el problema es que no estamos en el contexto. ¿Qué pasa si yo estoy en un restaurante? Ya, a ver, lo narra así, el cuento, estamos leyendo un cuento, ¿no? Y lo narra así, ¿no? El tipo entra al restaurante y le dice al mesero, por favor, tráigame un cuarto de pollo, ya, una chuleta y 2 vasos de chicha, ¿no? Y el mozo le dice, ¿no? Le pregunta, un par de vasos de chicha, ¿no? Y tú le dices, ¿no? Un par. Un par, punto final. Así dice el cuento. En este sentido, un par vendría siendo, ¿qué cosa? Vendría siendo una oración. ¿Por qué, profesor? Si no tiene un sentido completo, ¿no? Claro, pero sí tiene un sentido o un significado contextual allá. Y como es de carácter contextual, se puede decir que esto de acá es una oración, pero según el contexto recién entenderíamos su significado. Ah, o sea que las oraciones pueden tener un significado o pueden carecer de él, pero incluirse con el contexto, tener el significado con el contexto. Ya, profesor, hasta ahora voy aprendiendo que buenos días es una oración, que un par es una oración. Pero dime, ¿no sería oración, sí o no? ¿O sí sería? A ver, dime, tú dime. ¿La palabra dime puede contar como una oración o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? La palabra dime, ¿será una oración? Yo creo que a ti te da miedo, ¿no? Equivocarte. Eso es lo malo. Tú no tienes que tenerle miedo a nada, mucho menos equivocarte. Yurfa me dice, sí, profesor, sí es una oración y está en lo correcto. ¿Por qué, profesor? Porque aparte de tener sentido completo y enfocarse en un contexto, mira, tenemos como último concepto general que las oraciones, y bueno, esto ya es más de un tipo específico de lingüistas, mira, ciertos libros de lengua, dicen lo siguiente: el mínimo indispensable para que exista una oración es el elemento llamado verbo, ¿ya? Entonces dice, todas las oraciones deben tener verbo, ¿ya? Y algunos libros dicen, incluso varios lingüistas dicen, ¿y si no tiene verbo, qué ocurre? Si no tiene verbo, entonces eso no es una oración.
Pero profesor, usted me ha enseñado la oración buenos días. En la oración buenos días no hay verbo. ¿Recuerdas que la clase pasada vimos el verbo, ¿sí o no? Acciones, estados y procesos. Profesor, en buenos días no hay verbo. Buenos es un adjetivo, días es un sustantivo, no hay verbo. Profesor, en la oración un par no hay verbo. Un es un determinante y par es un sustantivo. No hay. Ah, profesor, en la oración dime. Ah, en la oración dime sí hay verbo. Acá está el verbo di con el pronombre me. Allá. Acá sí hay verbo. ¿Ya? Profesor, pero entonces, ¿cómo es que buenos días y un par pueden ser oraciones si no tienen verbo? No, no tienen verbo. Ah, por eso es que estamos viendo el tema de lo que son oraciones en general, ¿ya? Varios libros, sobre todo cuando tú te abocas a la sintaxis y a la gramática, te dicen, no, una oración necesita un verbo, pero existen otros libros, otras gramáticas y otros lingüistas que te dicen, una oración basta con que tenga su propio sentido completo para hacer una oración. Ya incluso la RAE se enfoca más en ese aspecto, de que una oración no necesariamente tiene que tener verbo, sino que cualquier constructo que tenga un sentido completo ya la hace una oración. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos esos tres. Una oración puede tener verbo, así como puede no tenerlo. Así puede tener solo su sentido completo. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No todas las oraciones llevan verbo, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría sí tienen verbo. ¿Ya? Por eso, mira, vamos a ver un poco de lo que son los tipos de oraciones. A ver, primero hablando un poquito de sintaxis, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy día también. Sintaxis, mira. Sintaxis deriva de dos vocablos, sin, ya sin, aunque con Y, sin, que significa con, como profe, sin significa con, sí. Sin, del latín sin, significa con, ¿ya? Con, o que tiene, ¿ya? Con o que tiene. Y taxis viene de tazos, ¿ya? Del latín tazos, que significa orden, ¿listo? Entonces, sintaxis significa con orden, ¿ya? Oración con orden. Oh, ok. Entonces, ¿qué estudiaría la sintaxis? La sintaxis estudiaría el orden y la función de las palabras dentro de las oraciones. ¿Cómo como profesor? Claro, nosotros hemos estado viendo palabras, ¿no? Sustantivo, adjetivo, verbo, y todas ellas tenían definición sintáctica, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Definición sintáctica. Y la definición sintáctica nos decía qué función cumple esa palabra dentro de la oración. Ah, por ejemplo, el sustantivo siempre era el núcleo de la frase nominal, ¿sí o no? El adjetivo siempre era modificador directo, igual que el determinante. ¿Sí o no? Claro, pues verdad. También, ¿qué cosa? También, por ejemplo, ¿no? Los adverbios funcionan como circunstanciales allá. Entonces ahí tenemos distintas funciones de cada palabra, distintas funciones. Esas funciones están ligadas a la sintaxis, ¿ya? Esas funciones están ligadas a la sintaxis. Disculpa, ¿ya? Están ligadas a la sintaxis. Muy bien. Entonces, mira, tenemos acá la oración, ya definimos a la oración, ya definimos a la sintaxis. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los tipos de oración. Acá tenemos una amplia gama de oraciones, de tipos de oración. Vamos con el primero. Oraciones. El primer tipo general de oraciones es el siguiente, que vamos a ver por acá. Según lo que viene siendo, ¿no?, la semántica, o sea, el significado. ¿Ya? La semántica. Según la semántica o el significado, nosotros tenemos 6 tipos de oraciones, ¿ya? Según la semántica, o sea, el significado, pero también es conocido, ¿ya?, como oraciones por la actitud del hablante, ¿ya? Oraciones por la actitud del hablante, así también es llamada a la clasificación semántica. Oraciones según la actitud del hablante. Muy bien. ¿Y cómo son, profesor, las oraciones según la actitud del hablante? Muy bien, son 6, bajo la primera. Tenemos oraciones del tipo, ¿ya? Número 1, enunciativas. Enunciativas, ¿ya? Ok, profesor. ¿Qué son y cómo funcionan?
Bien, las enunciativas, también llamadas oraciones declarativas, o también de función informativa, ya quiere decir que todos estos nombres también son su descripción, mira. Las enunciativas son oraciones declarativas, informativas, o sea, estamos en este sentido, ya, buscando, vamos a ponerla acá, busca dar un dato, ¿ya? Busca dar un dato. ¿Listo? Estas son las oraciones enunciativas. Buscan dar un dato, un dato. Buscan contarte algo, ¿ya? Buscan decirte que algo ha ocurrido, que algo se va a dar o que algo pasó. Por ejemplo, mira, si yo pongo, a ver, vamos a poner acá. Iremos todos al Parque de las Leyendas. Oh, iremos todos al Parque de las Leyendas. Esta oración es del tipo enunciativa. ¿Por qué es del tipo enunciativa? ¿Por qué? Porque vemos que está contando una información, nos está dando un dato. Y como nos está dando un dato, nos está dando información, estamos frente a una oración del tipo enunciativa. ¿Ya? El tipo enunciativa. Muy bien. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo digo, José Luis, José Luis engañó a su novio. Dios mío. Por eso novio no es novia, no, por acá somos inclusivos, entonces hay ejemplos en toda variedad, para que todos se sientan incluidos. José Luis engañó a su novio, ¿ya? Mira, esto de acá es una oración enunciativa también, llamada declarativa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos un dato, una información, ¿listo? Una información. Todo lo que sean datos, informaciones, van a entrar en lo que son oraciones enunciativas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, ya, mira, no almorzaremos, no almorzaremos en ese restaurante, ¿ya? Mira, acá tenemos otra oración del tipo enunciativa. ¿Y por qué es enunciativa? Porque como ves, estamos reflejando una información, dando un dato. Ahora, las enunciativas también se clasifican. Tenemos enunciativas afirmativas y enunciativas negativas, ¿no? Esas afirmativas, como ven, tienden a decir que algo sí pasó, ¿no? O sí va a pasar, o sí pasará. Mientras que las negativas, por ejemplo, tienden a decir que no va a pasar o que no pasó. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos afirmativas, vamos a ponerle afirmativas, ya, afirmativas. Profesor, pero, por ejemplo, José Luis engañó a su novio es algo malo, algo negativo, ¿no? Ya. No, pero claro, aunque sea negativo, no nos estamos refiriendo a eso, pues, ¿no? No hablamos de negativo de algo malo, sino negativo de que lo está negando, o sea, de que estamos incluyendo un adverbio de negación, ya, oraciones negativas. Por ejemplo, yo podría, si yo dijera José Luis no engañó a su novio, ahí sí tenemos una oración enunciativa negativa, ya, pero como dijimos que sí lo engañó, allá, entonces eso es afirmativo, ¿listo? Afirmativo. Bien. Afirmativo o positivo también, y las negativas, pues no, negativas. Entonces, esas son las oraciones del tipo enunciativas. La primera oración según la actitud del hablante. Luego tenemos, ¿qué cosa? Luego tenemos a las oraciones del tipo eh, dubitativas. Las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que, como dice su nombre, expresan duda o expresan posibilidad. Posibilidad. Expresan duda o posibilidad. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, si yo dijera, quizá
te acepte la salida. Quizá te acepte la salida. Es una oración dubitativa porque te está expresando una posibilidad. Tal vez ocurra, tal vez no. ¿Sí o no? O por ejemplo, si yo digo, no sé si ir. No sé si ir. ¿No? Está expresando una duda. Una duda. Tal vez no nos volvamos a ver. Entonces estamos expresando dudas y posibilidades. Son cosas que pueden pasar, así como cosas que pueden no pasar. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, ¿no?, oraciones del tipo dubitativas. ¿Ya? Expresan duda, expresan posibilidad. ¿Ya? Expresan duda y expresan posibilidad. Muy bien. Luego, ya vimos las dubitativas. En sí son muy sencillas, ¿no? No hay mucho que recalcar ahí. Luego tenemos oraciones del tipo exhortativas. Exhortativas. ¿Ya? Las exhortativas buscan dar orden. Oraciones exhortativas buscan dar orden. Orden. Buscan dar pedidos. ¿Ya? Buscan influir en pedidos. Buscan dar ruegos, ¿ya?, o súplicas. Las oraciones exhortativas o imperativas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no?, recoge esa ropa. Recoge esa ropa. ¿Ya? Eso es una orden. Por ende, como tenemos una orden, estamos frente a una oración exhortativa. ¿Ya? Como estamos con una orden, recoge esa ropa, tenemos una oración exhortativa. Una oración exhortativa. Muy bien. Luego, si yo digo, pedidos, a ver, alcánzame mi lapicero. Alcánzame mi lapicero. Eso es un pedido. Es más, le podemos agregar, alcánzame mi lapicero, por favor, para que se entienda mejor que es un pedido. Ya, alcánzame mi lapicero, por favor. Un pedido, ya, un pedido amable. Luego también podemos tener ruegos, súplicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, perdónalos. No saben lo que hacen. Ya, esto es un ruego, una súplica, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen. Tenemos acá un ruego, ¿ya?, una súplica. Muy bien. Entonces, estos vendrían siendo oraciones exhortativas, ¿ya? Oraciones que expresan orden, pedidos o ruegos. ¿Listo? Muy bien. Y ahí eso lo vemos en varias oportunidades. Ya hemos visto exhortativas, oraciones imperativas. ¿Listo? Muy bien. Luego, tenemos oraciones del tipo, ¿de qué tipo? Desiderativas. Desiderativas. Bien, las oraciones desiderativas expresan, como dice su nombre, deseo. Expresan deseo. O sea, expresan algo que el hablante quiere que ocurra. ¿Listo? Expresan algo que el hablante quiere, desea que ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Ojalá me vaya de viaje. Ojalá me vaya de viaje. Es una oración desiderativa porque estoy expresando un deseo. ¿Ya? Estoy expresando un deseo. Quiero comer pollo. ¿Listo? Un deseo. Un deseo. El hablante quiere. No quiero comer pollo. ¿Ya? No, lo mismo si yo digo, no, me gustaría bailar con él. Allá. Entonces acá tenemos oraciones del tipo desiderativas. ¿Listo? Oraciones del tipo desiderativas. Tenemos acá un montón de oraciones que expresan deseo. ¿Ya? Estas oraciones desiderativas expresan deseo. Y bien, entonces mira, hasta ahí vamos 4. Recuerda que son 6.
Tenemos ahora las oraciones conocidas como las oraciones interrogativas. Oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas, pues obviamente, son aquellas oraciones que expresan una pregunta, ¿ya? Las oraciones interrogativas son aquellas que expresan una pregunta, ¿ya? Son aquellas que expresan una pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa con las preguntas? Que a veces pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo digo, ¿estudiaste? Y te pregunto por acá, ¿qué almorzaste? ¿Listo? A ver. Mira, ¿cuál es la diferencia, a ver, entre estas preguntas? Entre estudiaste y entre qué almorzaste. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos encontrar entre esas dos preguntas? Entre la pregunta ¿estudiaste? Y la pregunta ¿qué almorzaste? ¿Cuál es la gran diferencia? A ver. No, nada, profesor. No sé cuál es la diferencia. Ay, Dios mío, mira. A ver, para empezar, la diferencia no la vamos a encontrar en la pregunta, sino más bien en la respuesta. Estudiaste, mira, ve, qué pregunta, estudiaste. ¿Cuántas respuestas hay para la pregunta estudiaste? ¿Cuántas respuestas hay para la pregunta estudiaste? ¿Mm? ¿Qué respuestas yo le puedo dar a la pregunta estudiaste? Claro, muy bien, dos. ¿Cuáles son las respuestas? A ver. ¿Cuáles son las respuestas a la pregunta estudiante? Muy bien, sí o no. Profesor, ¿y más o menos? No, pues no existe más o menos, ¿ya? Así que tú no utilices más o menos, no existe tal cosa como más o menos, ¿ya? Más o menos. También a veces cuando le pregunto a mis alumnos, les digo, ¿ya y estudiaron para el examen? Me dice, no, más o menos, más o menos. Y no, pues, o sea, no existe más o menos. ¿Qué es eso de más o menos? No, profe, es que yo leí un poquito, ¿no? No estudié todo. Ay, entonces no estudiaste, pues. Eso no es estudiar. No estudiaste. La respuesta estudiaste es no. No estudiaste. ¿Ya? Cuando la respuesta se reduce a responder solamente o bien sí o bien no, a esta pregunta nosotros le podemos llamar una interrogativa del tipo total. Una interrogativa del tipo total. ¿Ya? Del tipo total. Interrogativa total. Por otro lado, ¿cuál es la respuesta a qué almorzaste? ¿Ya? Ah, profesor, ¿a qué almorzaste? Yo ya no puedo responder sí o no. Claro, pues ya no puedes responder sí o no. Acá ya vas a entrar en una respuesta un poco más amplia, ¿verdad? Ya acá ya vamos a tener una respuesta que tiene un número de respuestas más ilimitado que solo sí o no. O sea, tenemos varias opciones. Ya, si yo te pregunto, ¿qué almorzaste? Me puedes responder, ¿no? Aquí de gallina, arroz con pollo, tallarines. Tienes un montón de opciones. Esas preguntas que no se responden con sí o con no, sino que más bien tienen una amplia variedad de opciones, se les llama interrogativas parciales. Parcial. Interrogativa parcial. Muy bien. ¿Qué almorzaste? Interrogativa parcial. Listo. Entonces, mira, así funcionan las interrogativas totales y parciales. Pero no son todas. No son todas. Porque luego tenemos a las interrogativas del tipo... Ay, Dios mío. Luego tenemos a las interrogativas del tipo directo. Interrogativas directas. Oración interrogativa directa. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? ¿Con quién estuviste? Ya, oye, ¿con quién estuviste? ¿Ah? A ver, ¿qué pasa, no? En el otro caso, si yo digo, por ejemplo, en vez de con quién estuviste, yo digo,
No me has dicho con quién estuviste. No me has dicho con quién estuviste. Mira, no me has dicho con quién estuviste. En este caso de acá, estamos viendo, ¿no?, casi que la misma estructura, con quién estuviste, y acá también vamos a ver, mira, el mismo constructo, con quién estuviste, ¿ya? Ahora, este lleva tilde. ¿Por qué? Porque acá estamos frente a una interrogativa conocida como interrogativa indirecta. ¿Qué significa, profesor? ¿Cómo puede ser esa una interrogativa si no lleva signos? Claro, justamente las interrogativas indirectas se caracterizan por eso, porque son preguntas, ya son oraciones interrogativas que no llevan, ¿de acuerdo? No llevan, ¿qué cosa? Signos de interrogación. No llevan signos de interrogación. Entonces, ¿cómo pueden ser interrogativas? Porque igualmente están haciendo una pregunta, solo que esa pregunta está, por así decirlo, escondida. Ya, escondida. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, tú tienes acá el constructo, ¿con quién estuviste? Es una pregunta porque le podemos ver efectivamente los signos de interrogación. ¿Ya? Acá los tenemos, al inicio y al final. Pero acá en la indirecta dice, no me has dicho con quién estuviste. No tenemos los signos, pero bien es cierto que se podrían poner. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, si yo pongo acá uno y acá uno y acá uno y acá, no, acá no es así. Y acá sí, mira. Acá tengo el signo de pregunta y ese signo de pregunta revela que acá con quién estuviste. Ah, acá tengo qué cosa, una pregunta escondida. A esa pregunta escondida nosotros, ¿no?, le vamos a llamar como oración interrogativa indirecta. Al no preguntar con los signos de interrogación directamente y usar otro tipo de constructo como no me has dicho, tenemos acá una oración interrogativa indirecta. ¿Ya? Entonces recuerda eso. Las oraciones interrogativas indirectas son aquellas que no llevan signos de interrogación, pero que sí son preguntas. Sí son preguntas. ¿Ya? Son preguntas. Solo que sin los signos. Por eso es indirecta. Muy bien. Entonces, estos son los tipos de oración. Ah, no, me falta uno, pues. Me faltan las oraciones del tipo exclamativas. Vamos a ponerlo. Vamos a copiar esto. Oraciones del tipo exclamativas. Está copiado, ¿no? ¿Cuántas veces le copié? Oraciones del tipo desiderativas. Vamos a copiarlo por acá. ¿Ya? Y le vamos a poner número 6. Las oraciones conocidas como oraciones exclamativas. Exclamativas. Oraciones que expresan emoción. ¿Ya? Las oraciones exclamativas expresan emoción. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Eh, qué alegría verte. Qué alegría, qué alegría verte. ¿Ya? O si yo digo, por ejemplo, cuánto te extrañé. Cuánto te extrañé. Cuánto te extrañé. O si yo dijera, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién te viera? ¿Quién te viera? Oh, mira. Oraciones exclamativas expresan una emoción. ¿Listo? Las oraciones exclamativas expresan una oración. Muy bien. Entonces ahí tenemos los 6 tipos de oraciones, ¿ya? De oraciones según la actitud del hablante. Enunciativas, ¿ya? Dubitativas, desiderativas, interrogativas y exclamativas.
Pues ahí tenemos los 6 tipos de oraciones según la actitud del hablante. Muy bien. Luego tenemos otra estructura. ¿Ya? Esto es por su estructura, según su estructura. Según su estructura. Según su estructura, las oraciones pueden ser de dos tipos. Tenemos oraciones simples y tenemos oraciones compuestas, no es complexas, compuestas. ¿Listo? Entonces hay oraciones simples, hay oraciones compuestas. Estas oraciones simples se caracterizan por qué. A ver, cuando una oración es simple. Cuando una oración es simple. Bien, a ver. Cuando una oración es simple, ¿no sabemos? Una oración es simple, apúntalo muchacho y tenlo ahí de antemano. Una oración es simple ¿cuándo? Cuando tiene solamente un verbo. Entonces, la oración es simple cuando solamente tiene, ¿qué cosa? Un verbo. ¿Ah? Un verbo. Por eso, como te digo, varios lingüistas dicen, ¿no? Pero por eso la oración es, ¿no? Tiene que tener verbo, porque la más simple, ¿no? La oración más simple es una oración que tiene un verbo. Y si no tiene verbo, ¿qué oración es? Ya. Entonces es difícil por eso entrar en ese debate. Pero también tenemos acá a la oración compuesta. Porque si hay simple, hay compuesta, ¿no? Por algo hay simple, pues, porque existe una compuesta. Y la compuesta ya tiene ¿cuántos verbos? Tiene dos o más verbos. La oración compuesta tiene dos o más verbos en su interior. Esa es la oración compuesta. Entonces, mira, es es sencillo, ¿sí, no? La oración simple solo tiene un verbo y la oración compuesta tiene dos verbos. ¿Ya? Dos o más. Dos o más, varios. Entonces, profesor, a ver, la simple, mira, según su simplicidad, vamos a encontrarla por acá, dividida en qué. A ver, esto no, a ver. La oración simple la podemos encontrar en su simplicidad dividida en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Esto se podría decir según la cantidad de elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las oraciones unimembres solamente tienen un miembro, como dice su nombre. ¿Ya? Solo un miembro. Las oraciones unimembres solamente tienen un miembro. Un miembro, tal y como dice su nombre. Unimembres, un miembro. Ay, a ver, por ejemplo, profesor, por ejemplo, mira, acá vamos a poner un solo miembro. Y cuando hablamos de miembros, estamos hablando o bien del sujeto o bien del predicado. Por ejemplo, si yo digo, llovió hace rato. A ver, si yo digo la oración, llovió hace rato. ¿Ya? En la oración, llovió hace rato. Vamos a ponerlo con esto. Llovió hace rato. En la oración, llovió hace rato. ¿Hay verbo? Claro que hay verbo. El verbo es llovió. Llovió hace rato. Bien. Entonces, mira, el verbo es llovió. Como tenemos verbo, sabemos que esto es una oración. Y como solo hay uno, sabemos que la oración es simple. ¿Ya? Sabemos que la oración es simple. Llovió. Sin embargo, cuando tratemos de encontrar al sujeto, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Quién llovió? ¿Quién llovió? Yo lloví, tú lloviste, nosotros llovimos. ¿Quién llovió? ¿Él llovió? No, ¿sí o no? No existe como tal un sujeto que le podemos agregar, ¿no? Y como no hay sujeto, entonces se podría decir que el sujeto de esta oración
es nulo, no existe, vacío, ¿ya? No existe sujeto para la oración llovió hace rato. Si ese es el sujeto, el resto es el famoso llamado predicado. Muy bien. Como sí hay predicado, nosotros estamos ante una oración que solo tiene predicado, es decir, ante una oración verbal o de predicado, no predicativa. Listo, oración que solamente tiene predicado. Como solo tiene predicado y solo tiene un miembro, esta oración es llamada unimembre. Oración unimembre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, ¿no? Vamos con el ejemplo que teníamos allá arriba. ¿Ya? Digo, la niña de la lámpara azul. Lámpara azul. Ahí está. A ver, ¿qué pasa si yo digo la niña de la lámpara azul? Profesor, sentido completo como tal, no sé si tiene. Claro, pero tiene según el contexto. Por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué poema estás leyendo? Ah, La niña de la lámpara azul. Entonces, sí funciona como una oración. Puede funcionar como una oración porque tiene un sentido contextual, ¿ya? Mira, en la niña de la lámpara azul no hay verbo. Como no hay verbo, ¿ya? No hay verbo. Lo único que tenemos por acá, ¿qué es? ¿Quién es este elemento? Este elemento se llama, ¿cómo se llama este elemento? Se llama sujeto. Se llama sujeto. Y como no hay predicado, ¿qué pasó con el predicado? Simplemente no existe no existe predicado. No existe predicado. No hay. Ya, predicado nulo o cero. Ahí está, no hay predicado. Entonces, mira, las oraciones unimembres, a veces no hay sujeto, a veces no hay predicado, pero solamente tienen uno de los dos miembros. Uno de los dos miembros. Muy bien. Entonces, esas son oraciones uninombres. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos oraciones del tipo bimembres. Allá, pues, si las oraciones unimembres son aquellas donde solamente tengo un miembro, obviamente las oraciones bimembres son aquellas donde ya voy a tener dos o más miembros. ¿Verdad? Claro, pues en las oraciones bimembres ya tenemos dos o más miembros. Bueno, en sí solamente dos, pues bi significa dos y membre significa miembro. Solamente vamos a tener dos miembros en la oración bimembre. ¿Cuáles son? Obviamente estamos hablando de sujeto y de predicado. Voy a poner acá. Tiene sujeto y tiene predicado. Sujeto y predicado. Listo. Tiene sujeto y tiene predicado. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son los sujetos y los predicados? Ya. Entonces mira. En la oración bimembre yo tengo, por ejemplo, el constructo. A ver, ¿qué constructo, profesor? Yo tengo Camila trajo panes para todos. Camila trajo panes para todos. Muy bien. A ver, vamos con el verbo. ¿Cuál es el verbo en Camila trajo panes para todos? Vamos, dime tú, ¿cuál es el verbo? A ver, no creo que se te haya olvidado en una sesión, porque la semana pasada trabajamos verbo. Muy bien, por ahí me dice Yurfa, trajo. No, trajo, acá es trajo, no trajo. El verbo sería trajo sería el verbo. Muy bien, lo subrayamos, le ponemos acá trajo, ya lo ponemos incluso en negrita. Camila trajo. El verbo es trajo. A ver, ¿quién trajo panes para todos? ¿Quién los trajo? Eso es fácil. ¿Quién trajo panes para todos? Ay, Camila, ¿sí o no? Muy bien, claro, Camila. Entonces, como Camila es la respuesta
respuesta a quién más el verbo, tenemos acá al elemento llamado sujeto. Este elemento se llama sujeto. Listo, pues una J. A este elemento nosotros le conocemos como el sujeto. El resto de la oración que es como el predicado. Elemento conocido como el predicado. ¿Me ves? Sí, ¿no? Creo que se lajeó. Ya. El elemento conocido como el predicado. Muy bien. Entonces, mira, hay oraciones que tienen sujeto, que tienen predicado. ¿De acuerdo? Entonces, estas oraciones que tienen sujeto y que tienen predicado se les conoce como oraciones bimembres, ¿ya? Bimembres. Bimembres. Por ejemplo, si yo digo, a ver, este... A ver, si yo digo, esos tres me traen muchos problemas. ¿Cuál es el verbo acá? En esos tres me traen muchos problemas. Muy bien, el verbo es traen. Pues le gusta mucho el verbo traer, ¿no? Trajo, traen, sí, ¿verdad? Recién me doy cuenta, traen. A ver, hago la pregunta. ¿Quién, o en este caso, quiénes me traen muchos problemas? Esos tres. Esos tres vendría siendo el elemento llamado o conocido como el sujeto. Sujeto. ¿Ya? Y el resto vendría siendo el predicado. Predicado. Muy bien. Predicado. Listo. Entonces, mira, hay oraciones que tienen solamente sujeto, hay oraciones que solamente tienen predicado, hay oraciones que tienen sujeto y que tienen predicado. Ya, eso te tiene que quedar bien claro. Listo, ya. Cuatro más o menos no hay. Escúchame, mira, vamos a ver esto de acá. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Acá, por acá lo tengo. En este campo. Mira, en cuanto a oraciones simples refiere, tenemos estos, bimembres y bimembres. Ahora, como tú ves, las bimembres se pueden dividir en sujeto y predicado. Sin embargo, vamos a entrar acá en lo último ya, mira. Acá tenemos, vamos a poner la oración compuesta, porque la anterior es la simple. La oración compuesta también tiene una división. La oración compuesta puede ser de dos tipos en primera instancia. Se mueve, ¿no? ¿Por qué se mueve? Se mueve. Temblor. Parece que se mueve ya. A ver, la oración compuesta se puede dividir en dos grandes tipos. ¿Cuáles son los dos grandes tipos? A ver, mira, tenemos acá a la oración compuesta, llamada oración compuesta coordinada, ¿ya? Y la oración compuesta, ¿qué? A ver, tenemos acá la oración compuesta coordinada y tenemos por acá a la oración compuesta descoordinada. ¿Cómo que descoordinada? Subordinada. Muy bien, Estrella. Subordinada. Ahí está. La oración compuesta subordinada. ¿Esa entra acá también? Claro que sí. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de coordinada y subordinada, estamos hablando de dos aspectos gramaticales, sintácticos más bien, bastante complejos. Así que, a ver, préstale atención. Voy a tratar de hacer lo posible por explicarte. Mira, una oración compuesta coordinada, ¿ya? Es aquella que tiene proposiciones. Mira, vamos a explicar lo de las proposiciones, ¿ya? A ver, vamos con una, acabo de duplicar esto de acá para intentar explicarte las proposiciones. Mira, a ver, vamos a copiar esto. ¿Qué es una proposición? A ver, ¿qué es una proposición? Ojo, no estoy diciendo preposición, he dicho proposición. ¿Qué es una proposición? A ver,
¿Qué es una proposición? Una proposición, ¿ya? Es un enunciado que tiene carácter de valor. Uy, profe, me dejan la misma. ¿Qué es eso? Bueno, recordemos, ya esto también tú lo has visto en aritmética. Por ejemplo, sí, en aritmética creo que es un curso de matemática. Hay un tema que tú llevas que se llama proposición, conectores lógicos, creo que se llama, ¿no? Proposiciones lógicas. Ya, bueno, el punto es que en la aritmética tú también ves esto porque justamente este es un tema matemático también. Una proposición es un enunciado que tiene carácter de valor, ¿ya? No todos los enunciados son proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, hoy saldrá el sol. A ver, hoy saldrá el sol. ¿Cómo funciona esta proposición? Hoy saldrá el sol. A ver, hoy saldrá el sol. Listo. Bueno, acá en la proposición, hoy saldrá el sol, nosotros podemos tener, ¿no? una serie de respuestas que se resume solamente en dos. O bien esta información es verdadera, o bien esta información es falsa. Pero yo le puedo dar carácter de valor. O sea, tiene carácter de valor la proposición hoy saldrá el sol. Hoy saldrá el sol. Pero ¿qué pasa si yo te digo, no, la oración, ordena tu cuarto? Ordena tu cuarto. A ver, ordena tu cuarto. Yo puedo decir ordena tu cuarto. ¿Eso es verdadero? ¿Sí? Yo puedo decir así. O yo puedo decir ordena tu cuarto. ¿Eso es falso? No, sí o no. No existe tal cosa. O sea, la oración ordena tu cuarto no es una proposición. ¿Ya? Por otro lado, la oración hoy saldrá el sol sí tenemos una proposición, porque se le puede atribuir el carácter de valor de ser verdadero o se le puede atribuir el carácter de valor de ser falso. ¿Ya? Entonces, eso es una proposición, un enunciado que contiene carácter de valor, ¿ya? De carácter de valor. Y ahí, profe, ¿por qué dice que yo lo veo en matemáticas? Sí, porque tú puedes ver ahí en proposiciones lo que son las leyes, ¿no? P entonces Q siempre da verdadero, ¿no? Todas esas cosas. Todo eso viene de lógica. Lógica. Lógica se llama, creo, lógica matemática. Ya, a ver, acá tenemos a la oración coordinada entonces. Una oración coordinada es aquella donde las proposiciones, primero tener en cuenta que obviamente una oración compuesta tiene más de un verbo. Y como tiene más de un verbo, tiene dos o más, vamos a ver que las proposiciones, cada verbo forma una proposición, las proposiciones son independientes. Son independientes. ¿Ya? Las proposiciones de la oración compuesta coordinada son independientes entre sí. Entre sí. Esto significa ¿qué cosa? Esto significa algo muy claro. Significa lo siguiente. Significa que, ¿no? Vamos a tener dos ideas igual de importantes dentro de la oración coordinada. Por ejemplo, yo digo, Juan compró la comida y Alberto eligió la película. Ok, Juan compró la película y Alberto eligió la película. Tenemos acá una sola oración porque solo hay un punto. Recuerda que el punto es el que marca el final de la oración. Entonces tengo la oración, Juan compró la comida y Alberto eligió la película. Sin embargo, acá adentro yo tengo dos ideas, dos conocidas como proposiciones, ¿ya? Dos proposiciones. Estas proposiciones son las siguientes, como tú puedes ver por acá. Tengo la proposición número 1, donde dice, ¿no? Juan compró la comida. Esta idea es la proposición, es una proposición y es mi proposición número 1, porque es la primera que tengo por acá, proposición número 1. ¿Listo? Y por acá tengo una proposición más, dice, ve, Alberto eligió la película.
Tengo una proposición número 2. Ya tengo dos proposiciones, o sea, hay dos verbos. Claro, acá está el verbo 1, compró, y acá está el verbo 2, eligió. Entonces recuerda eso. Ya las oraciones compuestas coordinadas tienen dos proposiciones, pero estas proposiciones tienen la característica de que son independientes entre sí. ¿Cómo es eso, profesor? Significa que si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quito la segunda proposición, ya, la quito, la borro, y dejo solo la primera y digo, ¿no? Juan compró la comida. ¿Se entiende? Sí. ¿Conserva su sentido lógico? Sí. Todo se entiende, conserva su sentido, la oración está completa. No necesita de la segunda proposición para poderse entender. ¿Ya? Juan compró la comida y punto. No necesita más. Pero, ¿qué pasa si yo borro la primera proposición y dejo la segunda? Dejo la segunda y digo, ¿no? Alberto eligió la película. ¿Se entiende? Sí. ¿Tiene sentido lógico? Sí. ¿Ya? ¿Tiene su propio sentido? Sí. Entonces, mira, no es necesaria la presencia de la primera proposición, no es necesaria la presencia de la segunda para tener un sentido lógico, pero obviamente es necesaria para que se entienda todo el mensaje original que se quiso dar, ¿no? Que Juan y Luis salieron juntos, Juan compró la comida y Alberto la película la eligió, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de oraciones compuestas coordinadas, ya tenemos dos maneras de unir a esas dos proposiciones y esas dos maneras le dan nombre a los tipos de oraciones coordinadas. Hay una manera en la que podemos unir los nombres, ¿ya? Las proposiciones, y a esta manera se le llama oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Cómo funciona? La oración compuesta coordinada yuxtapuesta es aquella donde se utilizan signos para unir a las oraciones. Ya, signos para unir las oraciones. ¿Qué tipo de signos? Por ejemplo, no, la coma, vamos a poner acá la coma, también el punto y coma, y también a los dos puntos. La coma, el punto y coma y los dos puntos dan como tal la unión de oraciones. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Luis lee, Micaela juega. Ahí está. Mira, Luis lee y Micaela juega. ¿Y está unido con qué? Con una coma. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos acá una primera idea. La primera idea es Luis lee. Esta sería la proposición número 1. Proposición número 1. Y por acá tenemos Micaela juega. Tenemos acá entonces la proposición número 2. ¿Cómo sé que son proposiciones? Porque ambas tienen sus verbos, ¿no? Luis lee, acá está el verbo. Micaela juega, acá está el otro verbo. Sin embargo, acá no están unidas por la I como arriba, ¿ve? Acá están unidas por quién? Por la coma. Y esa coma está uniendo a las proposiciones. Eso hace que esta oración se llame oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta, porque la está uniendo una coma, la está uniendo una coma. Muy bien, la está uniendo una coma. Por otro lado, cuando la oración no es unida con signos, sino más bien con conjunciones, se llama conjuntiva, ¿ya? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, o sea, usa conjunciones para unir, ¿ya? Y esas conjunciones, bueno, tú sabes que las conjunciones son varias. Como tal, las conjunciones coordinantes, o llamados solo conjunciones, son 5. Entonces acá vamos a poder encontrar 5 tipos de conjunciones. Podemos encontrar conjunciones copulativas, como ienique, nique. Con estas conjunciones, discúlpame, se puede unir oraciones coordinadas. Tenemos conjunciones disyuntivas. Acá tenemos a o y u.
Tenemos conjunciones adversativas, allá, acá tenemos a pero, caracho, pero, si no, más, no obstante, sin embargo, aunque, ¿ya? Tenemos acá también explicativas, conjunciones explicativas, listo, también unen oraciones coordinadas como o sea, es decir, vale decir, en otras palabras, ¿ya? También tenemos por último conjunciones del tipo distributivas, ahí está, me faltaban las distributivas, ¿no? Como ya, o como bien, allá. Entonces mira, nosotros tenemos todos estos tipos de conjunciones, y esto, cuando estas conjunciones unen a las oraciones, tenemos unas oraciones llamadas oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas. Muy bien, conjuntivas. Listo. Bien, entonces mira, esas son las coordenadas, las que unen proposiciones independientes entre sí. Ideas independientes, ¿ya? Ideas independientes. Por otro lado, tenemos las oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas oraciones en las cuales las proposiciones ya no son independientes, sino que más bien una de las proposiciones, vamos a ponerlo así, una de las proposiciones depende de la otra. O sea, una de las proposiciones que tenemos va a depender de la otra que sí es independiente. Una de nuestras proposiciones es independiente, la otra, lastimosamente, sí depende de la primera. Muy bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos con un ejemplo primero, luego ya vemos los tres tipos. Ya bueno, a ver. Por ejemplo, yo digo la oración, a ver, él pensó, o ella pensó que no iban al juego. Ella pensó que no iban al juego, porque no iban a ver el juego, ¿no? O de fútbol, no sé. Ella pensó que no iban a ir al juego. No irían, no irían al juego. Listo. Mira, entonces acá también tenemos dos ideas, ¿no? Tenemos dos ideas. Tenemos ella pensó, la primera idea, ella pensó, lo tenemos. Ella pensó. Oh, Dios mío. A ver, tengo acá. Ella pensó. Ella pensó vendría siendo la primera idea, la proposición. No vamos a ponerle uno, porque acá tenemos una idea, ella pensó, pero luego acá tenemos acá la segunda idea, que no irían al juego. Esa sería otra idea. Sin embargo, si yo borro la segunda idea y digo, ella pensó, se entiende el sentido, ¿no? Todavía conserva un sentido completo. Obviamente que falta algo, porque dice, no, ella pensó en qué es, nos gustaría saber en qué pensó, pero todavía se puede entender como tal una oración. Sin embargo, si yo borro esta proposición y dejo solamente que no irían al juego, eso definitivamente sí no se entiende y pierde totalmente su sentido completo. No tiene, carece de sentido completo al decir que no irían al juego. ¿Por qué? Porque ahí evidentemente sí falta algo. No se puede tener un sentido completo con eso de ahí, que no irían al juego. Ya no faltaría ahí algo más que agregar. Por lo tanto, estamos ante una proposición que depende de la primera, ¿ya? A la proposición que no depende, que es independiente, que puede por sí sola, a esa proposición le vamos a llamar proposición principal. ¿Listo?
Por lo tanto, a su verbo también vamos a tener acá el verbo, conocido como verbo principal. Verbo principal. Sin embargo, a la proposición que depende de la otra, le vamos a llamar, ¿de qué forma? Le vamos a llamar proposición subordinada, porque esta depende de la primera, subordinada. Proposición subordinada. Y a su vez, el verbo que lo acompaña sería el verbo llamado verbo subordinado. Verbo subordinado. Entonces, mira, las proposiciones coordinadas tienen ideas que son independientes entre sí, no se necesitan, pero la subordinada sí contiene, ¿ya? Sí contiene ideas que en sí necesitan de la primera para poderse entender, si no, carece de sentido. Bien, entonces mira, hemos visto coordinadas y subordinadas. Ahora, las subordinadas también son de tres tipos. ¿Cuáles son? Tenemos subordinadas sustantivas, subordinada sustantiva, proposición o oración compuesta subordinada sustantiva, subordinadas adjetivas, ¿ya? Y subordinadas adverbiales, ¿ya? Oración compuesta subordinada adverbial. Entonces tenemos esos tres tipos de oración compuesta subordinada, ¿ya? Sustantiva, adjetiva y adverbial. Obviamente, cuando hablamos de sustantiva, estamos hablando de cuando la proposición subordinada funciona como un sustantivo, ¿ya? Funciona como un sustantivo. Cuando cuando la oración es adjetiva, la proposición subordinada funciona como un adjetivo. Y cuando la oración es adverbial, la proposición subordinada funciona como un adverbio, como un circunstancial. Esto es un poco más complejo, esto ya se ve pues en clases más avanzadas. Si tú de verdad vas a estudiar oración compuesta, ahí sí se tendría que ver pues sustantivas y adjetivas. ¿Ya? Pero pues en sí esto de oración compuesta sí es algo un poco difícil. Un poco difícil sobre todo si no le prestas atención y no te involucras en la práctica. Bien, entonces, a ver, vamos a proyectar esto de acá. Sí. Listo. Bien, acá tenemos otra, no es diapositiva, esto es una guía, un balotario. Dime, confírmame si lo puedes ver. Dice sintaxis básica. Muy bien, mira. Esta guía, este balotario, si tú te acuerdas, hace 11 semanas, bueno, 10 en sí, ¿no? Esta es la semana 10. Hace 10 semanas, ¿no? La primera vez que tú y yo nos encontramos en esta sesión, ¿de acuerdo? Te mostré una guía, un balotario de categorías gramaticales. Ese balotario es muy completo, tiene todas las categorías, tiene todas sus definiciones y sus clasificaciones, ¿ya? Se hizo, bueno, yo lo hice a lo largo de los años porque me facilita resumir bastante el tema para los alumnos, sobre todo cuando pues, las horas son reducidas. Lo mismo pasa con el tema de sintaxis. La sintaxis, muchacho, es bastante extenso, es muy, muy extenso. Entonces, sobre todo cuando tenemos una diferencia entre simples y compuestas. Las simples tienen una clasificación, unos elementos, y las compuestas es un procedimiento también más complicado, tienen otras cosas. El día de hoy, mira, te estoy presentando este balotario que también se ha perfeccionado con el pasar de los años, ¿ya? Sintaxis básica. Yo me acuerdo cuando esto era un PowerPoint, luego ya lo pasé al Canva, una vez que encontré Canva, todas mis cosas son en Canva. Entonces, mira, sintaxis básica. Tenemos acá, primero la oración. La oración se divide en simples y compuestas. En simples y compuestas. Tenemos oraciones simples y compuestas. Como te mencioné, las simples tienen un solo verbo y las compuestas tienen dos o más. Las oraciones simples son unimembres o bimembres. Las unimembres solo tienen o sujeto o predicado y las bimembres tienen ambos, sujeto y predicado. Las compuestas se dividen en coordinadas y subordinadas, ¿ya? Entonces eso es lo único, lo más esencial que tú tienes que saber.
Entonces, por eso está acá. Mira, por eso está acá en el resumen, en el balotario de resumen. Luego, vamos a ver las partes de la oración bimembre. La oración bimembre tiene sujeto y predicado. Y esto es lo más esencial que tú tienes que aprender. Sujeto y predicado. El sujeto y predicado, el sujeto y el predicado, ¿de acuerdo? Tienen sus elementos, sus propios elementos. Vamos a empezar con el sujeto. A ver, el sujeto es el ente, dice acá, mira, es el ente de quien se habla o que está realizando la acción verbal, ¿ya? Es el ente quien se habla o que está realizando la acción verbal. El sujeto puede estar expreso o puede ser tácito. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué significa eso de ahí? Fácil, pues mira. El sujeto puede ser expreso, o sea, está expresado, ya está en el acá, por ejemplo, dice, es muy estudioso. Si yo digo es muy estudioso, acá tengo el verbo es. Ahora, yo hago la pregunta, ¿quién es muy estudioso? Mi viejo amigo Clarence. Ese sería el sujeto. Todo lo demás es el predicado, pero ahí en el sujeto, no, me doy cuenta que el sujeto sí está expreso, está ahí. Mi viejo amigo Clarence es el sujeto. Sin embargo, tengo otras oraciones. Por ejemplo, yo digo, trajeron muchas cosas. Trajeron muchas cosas. En trajeron muchas cosas, el verbo es trajeron. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes trajeron muchas cosas? No hay, profesor. Claro, no hay, pero yo podría decir, ¿no? Un pronombre que reemplace al sujeto que falta. ¿Quiénes trajeron muchas cosas? ¿Yo trajeron? ¿Tú trajeron? No, ¿verdad? Ellos trajeron o ellas trajeron, ¿ya? Trajeron, ellas trajeron. Entonces, mira, yo podría poner acá ellos. Como se puede agregar, o sea, sí existe un sujeto, pero no está puesto. A eso se le conoce, se le llama, muchacho, como sujeto tácito, ¿ya? Cuando el sujeto no está presente, pero sí existe, a eso se le conoce, se le llama sujeto tácito. Eso es otra clave, esa es otra fija que tienes que grabarte. Cuando el sujeto sí está, se llama expreso. Cuando el sujeto no está, pero sí existe, se llama tácito. ¿Ya? Tácito. Pero, por ejemplo, en el ejemplo de la lluvia, cuando yo te dije llovió hace rato, ¿ahí hay sujeto? Ahí no hay sujeto. Yo digo, yo lloví, tú lloviste, él llovió, no existe. Como no hay sujeto y tampoco existe, ese es unimembre, ¿ya? Ese es unimembre, ¿ya? Eso no es lo mismo que tácito. En el sujeto tácito sí existe un sujeto. Por ejemplo, acá yo digo, trajeron. ¿Quiénes trajeron? Ellos trajeron, ¿ya? Ellos trajeron. Por ahí veo que estás que te confunde. A ver, mira, vamos a tratar de ponerlo acá con ejemplo. Esto no nos voy a copiar. Necesitamos, acá pegamos. Listo, mira. A ver, mira. ¿Qué pasa si yo digo? No, fui al mercado temprano. A ver, ¿cuál es el verbo? Dime, ¿cuál es el verbo? Vamos, ayúdame. ¿Cuál es el verbo en fui al mercado temprano? Vamos, ayúdame, pues, ayúdame. ¿Cuál es el verbo en fui al mercado temprano? Muy bien, fui. Fui de ir, ¿sí o no? Ir. Ahora, ¿quién? ¿Quién fue al mercado? ¿Tú? ¿Él? ¿Nosotros fui? ¿Quién fui? A ver, ¿quién fui al mercado? ¿Quién? ¿Qué pronombre encaja acá? Yo, muy bien, yo. Acá el pronombre yo. Como no está, pero sí existe, yo lo puedo incluir entre paréntesis. Este vendría siendo lo que se conoce como el sujeto tácito. Muy bien, ahí ya lo pusieron. Este es el sujeto tácito. Sujeto tácito. Y el resto, pues ya sabemos que se llama predicado. Una vez que encuentras el sujeto, el resto es el predicado. Hasta ahí es sencillo.
¿Qué pasa si yo digo, vamos con otro ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo digo acá, la oración, hay muchos problemas en la oficina? Hay muchos problemas en la oficina. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en hay muchos problemas en la oficina? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Vamos, vamos, tú puedes, dime, ¿cuál es el verbo? Hay, muy bien, el verbo es hay. Hay, ahí está, hay. A ver, hay. Ahora, ¿quién hay? ¿Le encaja algún pronombre hay? ¿Yo hay? ¿Tú hay? ¿Nosotros hay? ¿Ellos hay? ¿Ustedes hay? No, sí o no. No entra nada. Como no entra nada, ya, lo mismo pasó con llovió, ya, lo mismo pasó con llovió. Como acá no entra nada, acá no tenemos sujeto directamente, no es que hay un sujeto tácito, no es que nos olvidamos de ponerlo, no, no hay sujeto tácito. Acá simplemente no existe el famoso sujeto. No hay, no existe, no tiene, no tiene. Lo único que tiene es el conocido predicado. Ah, ya. Entonces, por eso te estoy diciendo que existe una diferencia entre sujeto expreso y sujeto tácito. Y no quiero que confundas un sujeto tácito con un sujeto nulo, o sea, que no existe, que directamente no existe. ¿Ya? No existe. Muy bien. Entonces, mira, vamos acá. Ya. A ver, en el sujeto hay partes. Hay partes. Por ejemplo, el núcleo. El núcleo es la parte obligatoria del sujeto. Obligatoria. ¿Ya? Obligatoria. Es el ente de quien se habla y siempre es el sustantivo o el pronombre que hay en el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, 7 perritos hermosos llegaron a casa. ¿Ya? Por ejemplo, acá en 7 perritos hermosos llegaron a casa. ¿Quiénes llegaron a casa? 7 perritos hermosos. Esto es el sujeto, 7 perritos hermosos. Ahora, de esas 3 palabras, 7 perritos y hermosos, uno de esos 3 es el sujeto. ¿Quién, bueno, ¿quién es el núcleo? Discúlpame. Uno de esos 3 es el núcleo del sujeto. Muy bien. Y es la palabra subrayada perritos. ¿Por qué? Porque perritos es el sustantivo. Y como es el sustantivo, a él le corresponde ser el núcleo del sujeto. Lo mismo pasa con pronombres. Por ejemplo, el pronombre todos. Todos son hipócritas con Hermenegildo. A ver, son, verbo son. ¿Quiénes son hipócritas con Hermenegildo? Todos. Allá, pronombre todos. Todos. Ya, pronombre todos. Bueno, a veces todos es pronombre, a veces todos también funciona como un adverbio de cantidad. Ya, todos. Aunque no se le toma así por lo que es variable. Entonces es pronombre, normalmente se le conoce como un pronombre. Todos, mira, todos. Todos vendría siendo el pronombre y el sujeto. Entonces, como es un pronombre y no hay otra palabra en la oración, bueno, en el sujeto, tendríamos que decir que todos es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Los núcleos del sujeto siempre son el sustantivo y el pronombre. Cualquiera de los dos que aparezca, el sustantivo o el pronombre. Bien, seguimos. El sujeto también tiene modificador directo. El modificador directo, la parte que modifica siempre al sustantivo, ¿ya? Son los adjetivos o los, bueno, no solo los artículos en sí, cualquier determinante, vamos a ponerle acá, o los determinantes, vamos a corregirlo, a ver. Los adjetivos y cualquier determinante. Por ejemplo, 7 es un determinante numeral. Ah, y está, ¿qué cosa? Está modificando al núcleo perritos. 7 perritos hermosos. 7 está modificando a perritos. 7 vendría siendo un modificador directo. Ah, ya, modificador directo. Así se le llama. Hermosos. Hermosos. Hermosos es un adjetivo, no un determinante, pero como es adjetivo, dice mi teoría, los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos cuando están en el sujeto. ¿Ya?
Lo mismo pasa acá, los caminos largos. Los es un artículo, un determinante artículo. Allá, por eso es un modificador directo. Largos, largos vendría siendo un adjetivo. Como es un adjetivo en el sujeto, dice la teoría, adjetivo en el sujeto se llama modificador directo. Cumple la función de ser modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Muy bien. Luego tenemos los modificadores indirectos. Los modificadores indirectos ya tienen una modificación más general y siempre van encabezados o inician con una preposición. Siempre inician con preposición. Como inician con preposición, así los podemos llegar a identificar. Por ejemplo, las carreteras de la sierra son peligrosas. ¿Quiénes son peligrosas? Las carreteras de la sierra. Todo esto es el sujeto. El núcleo es carreteras. El modificador directo es las. Y de la sierra vendría siendo el modificador indirecto, porque comienza con la preposición de. Preposición de. Allá. Mi viaje a Conchucos será reprogramado. ¿Quién será reprogramado? Mi viaje a Conchucos. Este sería el sujeto, mi viaje a Conchucos. El núcleo sería viajes. Mi, que es un determinante, es un modificador directo. Y a Conchucos, que inicia con una preposición, la preposición a, allá, inicia con la preposición a, es un modificador indirecto, ¿ya? Todo lo que inicia con preposición en el sujeto se llama modificador indirecto, ¿ya? Indirecto. Hasta ahora solo estamos viendo partes del sujeto, solo del sujeto. Y por último, en el sujeto tenemos la aposición. La aposición es una parte que introduce una información específica o explicativa, ¿ya? Puede ser un nombre, un apodo o todo un suceso. Por ejemplo, mira, las aposiciones explicativas, aposición explicativa, introduce una información. Juan y Mariana, los de mucho dinero, no donaron nada esta vez. Mira, la aposición explicativa siempre se encuentra entre comas. Siempre se encuentra entre comas. Y es parte del sujeto. Ojo, eso sí no tienes que confundirte. Es parte del sujeto. ¿Quiénes no donaron nada esta vez? Juan y María, los de mucho dinero. Juan y Mariana, los de mucho dinero. Y lo que está entre comas, a eso le llamamos aposición explicativa. Por otro lado, hay otra aposición llamada especificativa, que son los nombres, apodos, apellidos, etc. Por ejemplo, mi primo Jaime no quiso venir. ¿Quién no quiso venir? Mi primo Jaime. Profesor, mi primo Jaime. ¿Cómo sé si el núcleo es primo o si el núcleo es Jaime? Fácil. No te están hablando de un Jaime que dicen que es primo. No, te están hablando de un primo que dicen que se llama Jaime. Allá. Entonces, cuando tú ves así, mi primo Jaime, ¿no? Evidentemente acá el núcleo es primo. ¿Por qué? Porque encima mi lo está modificando, no a Jaime, sino a primo. Tú no dices mi Jaime, tú dices mi primo Jaime. Mi está modificando a primo, por lo tanto, primo es el núcleo, mi sería un modificador directo, y Jaime, ya los nombres propios de personas, cuando ya hay núcleo, se llaman aposiciones especificativas. ¿Ya? Aposición especificativa. Por ejemplo, si yo digo el profesor Bazán, profesor sería núcleo y Bazán sería la aposición especificativa. ¿Ya? Si yo digo el jugador Messi, ¿ya? Jugador sería el núcleo y Messi sería la aposición especificativa. Si yo digo la marca Adidas, ¿ya? Marca sería núcleo y Adidas sería la aposición especificativa. ¿Listo? Muy bien. Están aplaudiendo. Ya, a ver. El predicado. Rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. El predicado. El predicado es el resto de la oración después de haber encontrado al sujeto, ¿no? Nosotros caímos en el agujero hoy con ella. ¿Quiénes caímos? Nosotros. Nosotros es el sujeto. El resto es el predicado. Bien, el predicado también tiene núcleo, pero este es más sencillo. El núcleo del predicado siempre es el verbo. Siempre, pero siempre, siempre, siempre es el verbo. Siempre es el verbo el núcleo del predicado.
Por ejemplo, Marco compró 7 kilos de papayungay. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Compró. Por lo tanto, compró, que es el verbo, viene siendo el núcleo del predicado. Profesor, ¿qué pasa si la oración tiene dos verbos? En las oraciones compuestas es muy diferente el análisis, ¿ya? Acá vamos a centrarnos en la simple. Simplemente el verbo siempre es el núcleo del predicado. Atributo. El atributo es un adjetivo, pero en el predicado, ya no en el sujeto. Recuerda que el adjetivo en el sujeto era modificador directo, pero cuando el adjetivo está en el predicado, hay otra función. Mira, si el verbo es copulativo, como dice acá, el verbo copulativo, ser, estar, parecer o permanecer o yacer, entonces todo lo que siga del verbo copulativo se va a llamar como atributo. Todo lo que siga del verbo copulativo se va a llamar atributo. Mariana es, verbo es, inteligentísima. Allá, es el verbo copulativo. Y lo que sigue del verbo copulativo se llama atributo. Inteligentísima es un atributo. Tú y tu padre parecen, verbo copulativo parecen. Parecen un par de locos. Todo lo que le siga al verbo copulativo va a ser un atributo. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si el verbo no es copulativo? O sea, si no es ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Qué pasa si el verbo es comprar? Allá. Entonces, cuando el verbo es normal, cuando el verbo no es copulativo, ya no se llama atributo, se llama predicativo. ¿Ya? Predicativo. ¿Listo? Cuando el verbo no es copulativo, ya no se llama atributo, se llama predicativo. Por ejemplo, tus hermanos cantan orgullosos. Verbo cantan. Característica orgullosos. Orgullosos vendría siendo un predicativo. Encontré muy preocupada. Encontré verbo no copulativo. Lo que le sigue es un predicativo, ¿ya? No un atributo, un predicativo. Por eso acá hay un choque que te hace a veces pensar demasiado. No es un atributo, ¿ya? Hay que entender la diferencia entre atributo y predicativo. ¿Ya? Los objetos, vamos rapidito con los objetos. Responde a qué más verbo el objeto directo, ¿ya? Directo, ¿qué más verbo? O sea, es el ente sobre quien recae la acción. Si yo digo, rompí la ventana, ¿qué rompí? La ventana, ¿no? Comí las hamburguesas. ¿Qué comí? Las hamburguesas. ¿Ya? Responde a la pregunta ¿qué más verbo? Pateé la pelota. ¿Qué pateé? La pelota. Allá. Tejimos una bufanda. ¿Qué tejimos? Una bufanda. Ya, acá todo es, todo, una bufanda, voy a subrayarlo. Todo vendría, una bufanda vendría siendo el objeto directo. ¿Ya? El objeto directo también se puede reemplazar como lo, los o las. Por ejemplo, en vez de tejer una bufanda, digo, la tejimos, ¿no? La tejimos. Allá. Lo encontramos sucio bajo tu cama. En vez de decir encontramos tu libro sucio bajo tu cama, decimos lo encontramos sucio bajo tu cama. Ya, muy bien. Ese es el objeto directo. El objeto indirecto es a quién o para quién se hizo la acción. ¿Ya? Responde justamente a esa pregunta, a quién o para quién se hizo la acción. Y se puede reemplazar con los pronombres le y les. ¿Ya? Cocinamos estofado para tu novia. ¿Para quién cocinamos? Para tu novia. Objeto indirecto. Recitamos un poema a todos los maestros. ¿Para quién recitamos? Bueno, a todos los maestros, ¿no? ¿A quién recitamos? A todos los maestros. Objeto indirecto. El agente solo aparece en oraciones pasivas. Las cosas fueron traídas por Elizabeth. La oración activa sería Elizabeth trajo las cosas, pero como es pasiva, se voltea. Entonces, las cosas fueron traídas por Elizabeth. ¿Ya? La población fue infectada de malaria. La oración correcta sería, ¿no? La malaria infectó la población, pero como es pasiva, la población fue infectada de malaria. Los agentes empiezan siempre con por o con de. Y los circunstanciales, ya bueno, pues son, como dice ahí, las circunstancias que ocurren, ¿no? Tenemos de tiempo, leímos todo ayer. ¿Cuándo? Ayer, circunstancial de tiempo. De lugar, nos veremos en casa de Juanita. ¿Dónde? En casa de Juanita. Circunstancial de lugar. De cantidad, le gustó mucho mi presentación. ¿Cuánto? Mucho. Allá, de cantidad.
Modo responde a cómo. Todos cantaron alegremente el coro. ¿Cómo cantaron? Alegremente, circunstancial de modo. De compañía, iremos de vacaciones con los vecinos. ¿Con quién iremos? Con los vecinos. ¿Ya? De negación, nunca. No, nunca y jamás son los únicos circunstanciales de negación. Muy bien, entonces mira, ahí está, ahí está, ¿listo? Ahí está, ahí están los dos, ¿listo? Si tú quieres, tómale captura, te puede llegar a servir. ¿Listo? Te puede llegar a servir bastante. Y por último, vamos ahora sí con las preguntas, ¿ya? Vamos entonces ahora sí con las preguntas. A ver, déjame... ¿Dónde están las preguntas? Dígame, dígame. A ver, por ahí me quiere decir algo Aranda. A ver, dime. Bueno, hoy es el último día para nosotros, así que creo que para tomar captura, atributo y predicativo. Ya, listo. A ver. ¿Dónde estamos acá? Las fijas. Claro, tú sabes que las fijas son tu libro, pues muchacho. Estudia tu libro. Y siempre te lo he dicho, estudiate tu libro. No, o sea, no te va a venir igual, ¿eh? No es que va a venir la misma pregunta, pero siempre vienen preguntas muy parecidas. Estudia el libro, estudia las respuestas, no las respuestas, digo, estudia las preguntas. ¿Ya? Estudiate la pregunta, estudiate la respuesta, vas a ver que te va a ir bien. ¿Ya? Acá hay varios muchachos muy hábiles, ¿no? Y de corazón espero, pues no, de corazón espero que ya no te vea el otro ciclo, ¿no? Eso significa, ¿no? O sea, no creas que te estoy acá diciendo algo feo, ¿no? El profesor ya no me quiere ver, no es eso. O sea, significa pues ya no tener que verte por acá, pues significa que ya estás en las grandes ligas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a proyectar las preguntas rapidito para poder... Acá está, ya. Rapidito para poder terminar. Presentar otra ventana. Ya. Confírmame si puedes ver las preguntas. Creo que está cargando todavía. Ya, ahora sí, confírmame. ¿Se puede ver la pregunta? ¿Se pueden ver las preguntas? Listo, muy bien. Entonces, siendo así... Uy, Dios mío, se me ha lajeado. Espérate. Acá. Ya, ahora sí, mira, listo, un usuario de X, o sea, Twitter, escribe tras un partido de la selección, gritamos todos ese gol agónico, agónico significa con mucha agonía. Según la actitud del hablante, este enunciado se clasifica como, allá, si está entre signos de exclamación, tenemos acá un enunciado exclamativo, una oración exclamativa, ¿ya? Oración exclamativa, expresa una emoción. Dos, ya, la primera es la C, la uno es la C. Dos, en el meme viral, dice mi mamá que me devuelva mi juguete. El sujeto de la oración es mi mamá, es correcto. Por su estructura y presencia, a ver, por su estructura es simple porque solo tiene un núcleo y por su presencia es expreso porque está presente. Si no estuviera sería tácito. Entonces es expreso y es simple, ¿no? La respuesta es la E. La segunda es la E. ¿Ya? Está expreso y es simple. La 2 es la E. Muy bien, gracias Jesús, mi secretario. 3. Analiza el siguiente post de Instagram. El carismático chef de Guacho preparó un ceviche de pato magistral. En esta oración, la frase entrecomillada, o sea, el chef, cumple la función. Obviamente acá tenemos al núcleo del sujeto o del sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal. Recuerda que el sujeto también es un sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal. Muy bien. 4. Un influencer publica, compré entradas para el concierto del Grupo 5 ayer. Si realizamos el análisis sintáctico del predicado de la palabra entradas, cumple la función de ser ¿qué? ¿Qué compré? Entradas. Allá. ¿Qué más verbo? Esto es un objeto directo. ¿Ya? Cuando responde a la pregunta ¿qué más verbo? Recuerda, rompí la ventana. ¿Qué rompí? La ventana. Comí hamburguesa. ¿Qué comí hamburguesa? Compré entradas. ¿Qué compré? Entradas. Objeto directo. 4C. Muy bien. 5. En la oración, a mis seguidores les dedicaré mi último video de TikTok. Los elementos resaltados funcionan como que, bueno, me imagino que es a mis seguidores les. ¿Por qué? Porque acá tengo un primer objeto directo,
¿A quién le dedicaré? A mis seguidores, ¿ya? Y el pronombre les siempre, siempre, siempre es objeto indirecto, siempre. Entonces tenemos dos objetos indirectos. La respuesta es la A, ¿ya? La respuesta es la A. Muy bien. 6. Analiza el siguiente titular de un diario local. Los precios de los limones en el mercado central están por las nubes. El tipo de predicado es, a ver, los precios en el mercado central están, verbo copulativo. Cuando el verbo es copulativo, el predicado se llama nominal. Predicado nominal. La 6 es la C. Oye, pura C, ¿ah? No, tú no vayas a marcar pura C en tu examen. La C es la C. Analiz, ¿ya? Verbo copulativo siempre se llama predicado nominal. 7. Un joven le envía un mensaje a su ex. Uy, ese Jesús. Te extraño demasiado, aunque no lo creas. En la primera proposición, que es te extraño demasiado, la palabra demasiado funciona como ¿qué? Ah, demasiado. ¿Cuánto te extraño? Demasiado. Circunstancial de cantidad. Circunstancial de cantidad, porque responde a cuánto. ¿Cuánto te extraño? Demasiado. Así le dice Jesús. 8. Identifica la oración que presenta agente, complemento agente, o sea, una oración pasiva. A ver, el joven fue a la universidad caminando, así no juegues. El joven fue a la universidad caminando, está activa. La TikToker fue criticada por sus polémicos detractores. Acá tenemos la oración pasiva. El agente es por sus polémicos detractores. ¿Por quién fue criticada? Por sus polémicos detractores. Tenemos el agente. 8b, muy bien. 9. En la oración de un grupo de WhatsApp, los estudiantes huachanos entregaron los libros al bibliotecario temprano. Si sustituimos el objeto directo y el objeto indirecto por pronombres, bueno, el objeto directo es los libros. El objeto directo es los libros. Y el objeto indirecto es al bibliotecario. Entonces, si lo sustituimos por pronombres, sería los estudiantes se los entregaron temprano. Se los entregaron temprano. ¿Cuál es? A ver, los estudiantes se los entregaron. Esta pues, la A. Los estudiantes se los entregaron temprano. La A. Ya reemplazamos al bibliotecario por el pronombre se y a los libros por el pronombre lo. Y por último, y nos despedimos. Analice el siguiente enunciado. Muy cansado, el postulante a la Faustino regresó a su hogar tras el examen. La palabra cansado cumple la función sintáctica de ser ¿qué cosa? Muy cansado. Es un predicativo. No es un atributo, es un predicativo. Recuerda la diferencia, estúdiala. Ahí te dejo yo la guía. Y muchacho, después de 11 largas semanas de tú y yo habernos encontrado todos los jueves, estamos llegando al final. Último día que tú y yo nos vemos, esperemos que sea para siempre, ¿no? O sea que